Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestro estudio, meditación y también contemplación de las grandes verdades de nuestra fe cristiana. Y como sabemos, nos hemos estado dedicando los últimos encuentros a profundizar en el misterio de la Iglesia. Y el encuentro anterior hablábamos de la Iglesia una. Acuérdense lo que dice nuestro símbolo de la fe, que era la Santa Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Hemos comenzado entonces con el primer aspecto, la unidad de la Iglesia, ese misterio de unidad. Y decíamos que la unidad de la Iglesia proviene de su misma fuente. La fuente de la Iglesia es la Santísima Trinidad. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y es justamente esa unidad de las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unidad de esas tres personas divinas, la fuente de la unidad en la Iglesia. ¿Por qué? Porque la fuente misma de la Iglesia es la Santísima Trinidad. Dios Padre que envía a su Hijo al mundo para dar su vida por nosotros y para fundar la Iglesia, que tiene como uno de sus elementos fundamentales al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es como el alma de la Iglesia, que es quien guía a la Iglesia y quien la protege en todas sus vicisitudes y la hará siempre santa también, católica y apostólica. Y decíamos entonces que esta unidad, que es propia de la Iglesia, sin embargo, no significa uniformidad. Es decir, que así como la Trinidad son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, también en la Iglesia hay una diversidad, una distinción entre las personas y las diversas realidades eclesiales, pero todas conformamos la única Iglesia de Cristo. Y esa diversidad se vive de distintas maneras. Por ejemplo, a nivel de la Iglesia Universal que es la comunión de lo que se llaman las iglesias particulares, o para entendernos mejor, las diócesis. Tenemos la diócesis de Roma, que es la que nos preside en la caridad, tenemos la diócesis de Londres, en Inglaterra, tenemos la diócesis de Takamatsu, en Japón, tenemos la diócesis de Arequipa, en Perú, tenemos la diócesis de México, etc. Entonces son diversas iglesias particulares en las cuales y desde las cuales se realiza la Iglesia única de Cristo. Ahora bien, cada una de estas iglesias particulares tiene sus propios aspectos. Tenemos una serie de elementos en común. Todos los elementos propios de la Iglesia los tenemos en común. Hablaremos de eso en otro momento. Pero también tenemos cada una de nuestras peculiaridades, que en muchos casos tienen su origen justamente en la cultura donde la Iglesia se ha arraigado. Tenemos nuestra propia fisonomía. La fisonomía de la Iglesia en Arequipa es distinta, naturalmente, de la fisonomía de la Iglesia en Nueva York. Tenemos ciertos rasgos que nos distinguen, pero, digamos así, formamos parte de esa Iglesia una y tenemos una serie de elementos que nos unen. Entonces, vivimos la unidad en la diversidad, tanto en la diversidad de iglesias particulares como también al interior de cada iglesia particular, la diócesis o incluso al interior de las parroquias, hay diversidad entre sus miembros. Unos, por ejemplo, digamos así, hacen el servicio de cantar y de esta manera ayudarnos a vivir mejor la liturgia. Otros tienen el servicio de la predicación, luego están los ministros consagrados, que son los que presiden la celebración de los sacramentos en general. En fin, es decir, también una diversidad entre los miembros. No es que un miembro sea mejor que otro, todos somos necesarios, todos somos importantes, pero no todos participamos del mismo modo en la misión de la Iglesia. Esta unidad en la diversidad, entonces, viene marcada fundamentalmente por tres aspectos. Son los tres aspectos que nos, digamos así, que nos identifican como miembros de la única Iglesia que fundó Cristo
y que subsiste hasta nuestros días en la Iglesia Católica. Esos tres aspectos son los siguientes. Primero, tenemos la misma fe, el mismo contenido de la fe. Segundo, los mismos sacramentos, los 7 sacramentos que todos conocemos. Y tercero, la misma jerarquía. Jesucristo ha fundado su iglesia como una comunión, como una igualdad entre sus miembros, pero al mismo tiempo como una comunión orgánica, es decir, con una jerarquía. A la cabeza ha puesto al Papa, ¿no es cierto?, el sucesor del apóstol Pedro, y luego estamos también los distintos sucesores de los apóstoles, los obispos y además nuestros colaboradores, los presbíteros, y de esta manera se va creando la jerarquía. Pues muy bien, dicho esto entonces pasamos al siguiente punto, que es ahora propio de este encuentro. Esta unidad, esta iglesia una, lamentablemente esta unidad de la iglesia ya desde sus orígenes se ha visto, en diversas ocasiones, se ha visto dañada. Si nosotros conocemos un poquito las Sagradas Escrituras, nos encontraremos seguramente con algunas cartas del apóstol San Pablo, en las cuales recrimina, entre otras, por ejemplo, a la iglesia en los Corintios, la iglesia de los Corintios, en sus cartas, sobre todo en la primera, Pablo recrimina a esta iglesia porque ha cometido ciertos pecados contra la unidad, sobre todo pecados de caridad, etc. Pero también en los Hechos de los Apóstoles veremos que desde los orígenes, dentro de la misma comunidad cristiana, surgían algunos que querían contradecir la doctrina, y luego lo veremos también en alguna de las cartas del apóstol San Juan, respecto a los gnósticos, que fue, digamos así, la primera secta fuerte que surge dentro del seno de las comunidades cristianas, pero que termina siendo una secta herética, es decir, que se sale de la Iglesia Católica, que por entonces recién comenzaba a existir. Es decir, heridas a la unidad, que se han ido dando en el transcurso de los siglos y que han llevado a grandes divisiones en la Iglesia Católica. La más grande de ellas, sin duda, ha sido aquella que divide a lo que hoy día conocemos con el nombre de iglesias ortodoxas, las divide de la Iglesia Católica. Las iglesias ortodoxas tienen con nosotros los católicos prácticamente todos los elementos mismos de la Iglesia de Jesucristo, salvo algunos, y entre ellos especialmente le falta el elemento fundamental del primado de Pedro, es decir, la primacía del Papa, el Papa como autoridad suprema de la Iglesia. Luego vinieron otras divisiones, ya finales de la Edad Media, entrando en la Edad Moderna, por ejemplo, con Lutero, y salen estas comunidades, que son comunidades cristianas también, las comunidades luteranas, luego está la comunidad anglicana, en fin, que entonces han sido grupos que se han ido saliendo de la Iglesia Católica, y de esta manera, hay muchos otros por supuesto, de esta manera se ha ido deteriorando, afectando esa unidad de la Iglesia. Ahora bien, gracias a Dios, si bien durante una época la división fue muy dura, muy fuerte y muy cruel, porque había una especie como de antagonismo entre los miembros de la Iglesia Católica y aquellos de otras comunidades cristianas que salieron de la Iglesia Católica. Gracias a Dios, en el siglo XX las cosas comenzaron a cambiar, y especialmente en torno al Concilio Vaticano II, por parte de la Iglesia Católica y también por parte de otras de estas comunidades. Entonces ya, digamos así, nos hemos ido dando cuenta de un aspecto fundamental, que estas heridas a la unidad de la Iglesia no solamente son culpa, digamos así, de aquellos que se marcharon, sino que en algunas ocasiones también los que formábamos parte de la Iglesia Católica teníamos cierta responsabilidad, no en todos los casos, pero sí en algunos. De una manera u otra, una cosa es cierta: Jesús, antes de morir, pide al Padre por esa iglesia naciente, esa iglesia que él ha fundado con su sangre, y pidió por los cristianos para que todos seamos uno. Le dice Jesús al Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, le pide Jesús al Padre.
para que nosotros podamos vivir en ellos y ellos puedan vivir en nosotros. Y también Jesús hace una oración al Padre y le dice así: que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, la unidad de la iglesia, queridos hermanos, es un aspecto fundamental para la transmisión del Evangelio. Las divisiones en la iglesia entre los cristianos, de hecho, son un escándalo y muchas veces también impiden que personas que no forman parte del cristianismo puedan entrar con nosotros, comulgar con nuestra fe, porque se escandalizan por nuestras divisiones. Por eso, gracias a Dios, repito, en las últimas décadas ha habido toda esta toma de conciencia, y tanto los católicos, los ortodoxos, los protestantes, evangélicos, pentecostales, etcétera, vamos todos tomando conciencia de qué importante es que busquemos juntos la unidad, y esto es lo que se llama el movimiento ecuménico. El ecumenismo es ese movimiento para tratar de buscar la unidad entre todos los que profesamos la fe cristiana. Ahora bien, queridos hermanos, estas divisiones entonces provienen fundamentalmente de los pecados de nosotros los hombres, repito, miembros de la iglesia, y ha hecho que algunos hermanos nuestros, más o menos numerosos según la zona geográfica, se hayan ido apartando de la iglesia. Y al apartarse de la iglesia se han llevado con ellos algunos elementos de la iglesia, pero que al llevárselos no es que nos los han quitado, también nosotros los tenemos, pero también ellos los tienen. Y en ese sentido, en la medida en que ellos tienen ciertos elementos de la iglesia, entonces también se les reconoce como comunidades cristianas. ¿Qué elementos, por ejemplo? El primer elemento que hay que tener para ser llamado cristiano y reconocido como tal es naturalmente el bautismo, que es la puerta de entrada a la iglesia. Pues sí, ciertamente una comunidad cristiana, para ser tal, ha de ser una comunidad compuesta por miembros bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otro elemento que tenemos en común, en general todos los cristianos, la palabra de Dios, es un elemento que tenemos en común. Tenemos en común también con algunas comunidades algunos de los sacramentos, con otras no, solamente el bautismo y en algunos casos nada más. Pero quiero decir, todos estos elementos que, repito, son propios de esta iglesia que fundó Jesucristo y que subsiste hasta nuestros días en la Iglesia Católica, que también están presentes en otras comunidades cristianas. Y como tales, entonces, desde dentro nos empujan a todos a volver hacia la unidad, porque son medios a través de los cuales el Espíritu Santo actúa también en el corazón de los creyentes. Porque el Espíritu Santo no actúa solamente en la Iglesia Católica. El Espíritu Santo actúa también más allá, digamos así, de los límites visibles de la Iglesia, y el Espíritu Santo es siempre el que nos empuja, nos impulsa hacia la unidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es tan importante el rezar por este movimiento ecuménico, y son tan importantes estos gestos que se hacen tanto de parte de la Iglesia Católica como de otras comunidades cristianas, de querer desear el alcanzar la unidad. Y los que venimos siguiendo a los últimos papas, por ejemplo el Papa Juan Pablo II, cuántos gestos hizo en favor de la unidad. Ya Pablo VI, que se reunió ya con un patriarca ortodoxo, ya estamos hablando hace 50 años atrás, ¿no? y caminaron juntos, comenzaron este camino juntos hacia la unidad. Juan Pablo II, en su largo pontificado, por supuesto que avanzó muchísimo, continuó avanzando el Papa Benedicto XVI y hoy día el Papa Francisco, que como sabemos ha visitado incluso, por ejemplo, algunas comunidades cristianas que en su momento, siglos atrás, se desprendieron de la Iglesia Católica, y en todos los casos los papas siempre, en siglo XX hasta nuestros días, siempre están promoviendo ese diálogo en favor de la unidad. Pero no solamente es diálogo, sino también acciones concretas. Si nos vamos juntos, por ejemplo, al número 821 de nuestro catecismo, número 821, nos dice el catecismo: para responder adecuadamente a esa llamada a la unidad que hay en el fondo del corazón de todo cristiano, esa llamada a la unidad que nos hace Dios, que quiere que seamos una sola iglesia unida, sin heridas y sin divisiones. Para responder, entonces, se exige algunos aspectos. Y dice así el catecismo:
los que lo tienen, vamos a leerlo juntos. Primero, una renovación permanente de la Iglesia, en una fidelidad mayor a su vocación, es decir, nosotros mismos los católicos, por nuestra parte, y los hermanos de otras comunidades cristianas, estamos llamados a convertirnos día a día, a renovarnos desde dentro, a tratar de ser más fieles a Dios. En la medida en que todos seamos más fieles a Dios, todos nos unamos más a Cristo que está en el centro, mientras más nos unamos a Cristo, todos, entonces quedaremos todos más unidos unos con los otros. Segundo, esta conversión del corazón, tratar de llevar una vida más pura, una vida más santa, nos lo dice también el catecismo. Tercero, la oración en común, y en esto los papas han sido los primeros en promover momentos de oración en común entre los representantes de las diversas comunidades cristianas. Cuarto, el conocimiento recíproco, porque tantas veces ha habido prejuicios mutuos sin habernos conocido de verdad, y por eso hoy día existen muchos grupos de trabajo suscitados, promovidos o alentados por la Santa Sede especialmente, grupos de trabajo entre diversas denominaciones cristianas y la Iglesia Católica para conocernos más, profundizar más en aquellos aspectos que nos unen y también ir viendo analizando aquellos aspectos que nos dividen para ver si en el fondo son reales causales de división o si también en ellos se puede encontrar algunas causas para esa unidad que todos anhelamos. El conocimiento recíproco, la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes, es decir, que nosotros como fieles cristianos, los obispos, los sacerdotes, pero también ustedes, los laicos, las religiosas, religiosos, todos tengamos claro en nuestro corazón esa importancia de ser una iglesia unida, esa importancia de acogernos mutuamente, aprender a acogernos mutuamente en nuestra diversidad para poder caminar juntos y evangelizar mejor el mundo. Luego el diálogo entre los que saben más, digamos, de los magisterios y de las doctrinas, que son los teólogos, encuentros de trabajo a los cuales ya me he referido, que gracias a Dios hay muchos, y también, muy importante, la colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. Fíjense ustedes, esto es algo que se está dando mucho, probablemente es uno de los aspectos más desarrollados. Cristianos de la Iglesia Católica o de otras comunidades cristianas que nos unimos para realizar juntos obras de caridad o para la defensa de la vida, el matrimonio y la familia. El año pasado, ustedes recordarán, tuvimos el gran manifiesto por el Perú, ¿no? Muy interesante, que fue suscrito por los representantes de las diversas comunidades cristianas. Y también, por ejemplo, este año 2015, en la Marcha por la Vida, tanto en Arequipa como en Lima, han participado, junto con nosotros los católicos, también han participado hermanos evangélicos y hermanos de otras denominaciones cristianas, ¿no? Entonces, estos aspectos en común, que también, estos trabajos en común, esfuerzos en común, que también nos van ayudando poquito a poquito a alcanzar esa unidad que todos deseamos y que, repito, es también tarea de todos y es el deseo de Dios nuestro Padre. Continuaremos en nuestro próximo encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.